Es Sí, complicado. señora. ¿Sí? Bueno, bastantes. Bueno, de pronto, parémonos acá, en las 7. Ajá, bueno. Bueno, muchachos, de todas maneras, pues escena es un poquito exigente, pues como en sus cosas, aunque de todas maneras, pues es importante que ustedes pues hablen con su instructora líder, pues sobre el asunto, pues dependiendo de cómo ustedes sientan que están en ese tema, pues de las tantas actividades, ¿no? Por este lado, digamos que por estas competencias, ustedes tienen que tener en cuenta que las únicas actividades con las que arrancamos fueron como con las introductorias, las iniciales, y que a partir de la 3 ya lo que hicimos fue 3 o 4, no recuerdo exactamente cuál. Es pura revisión, digamos, todas las guías que hemos revisado hasta ahora ha sido un tema de revisar el material de apoyo, los videos, ¿cierto? Leandro tan chistoso. Sí, tan de psicólogo, pues. Eh, pero sí, sí es bueno, muchachos, que lo hablen, ¿no? Que lo hablen, pues porque de todas maneras, yo sé que pues hay un asunto, pues, de que tenemos que, hay unas exigencias en la formación, pero también hay que mirar, o nosotros tendríamos que analizar si esto en la presencialidad, pues, se estaría dando, ¿sí? Porque muchas veces en la presencialidad lo que uno hace es que durante todo el tiempo de formación o la jornada, las actividades se vienen haciendo como en el mismo espacio y muchas veces usted sale de una competencia a otra y tal vez de esa competencia ya resolvió como su actividad y ya está, entre comillas, pues como liberado de cierta carga académica, ¿sí? Y ese es como de pronto el punto en el que tendrían que mirar algunos compañeros, pues si se puede darle un manejo a ese tema de las actividades, lo que yo les decía a ustedes inicialmente, ¿no? Que no necesariamente, yo digo, ¿no? Yo digo que no necesariamente por el hecho de que nos estemos conectando cada 8 días, entonces que eso sea un tema de que por cada sesión, entonces tenemos que generar una actividad como tal. Cuando, pues cuando de todas maneras reconocemos desde la presencialidad, como les digo yo, es un tema que se resuelve en el mismo espacio. O si uno genera la actividad, es una actividad que uno más o menos analiza y dice, ah, bueno, en el tiempo que le voy a quedar, que le voy a dejar allí de la, por fuera de la sesión en línea, pues va a poder, ¿cierto?, responder. Pero bueno, digamos que ese es un tema que tendrían que revisar, muchachos, para que no se nos vayan de actividad de bienestar o de psicología. Bueno, muchachos, entonces les cuento. En la guía de hace 8 días, que fue la actividad 7, ¿cierto? Estaba relacionada con el tema de la descripción análisis del cargo, ¿sí? Ese documento, eso es un documento en el que, digamos, con el que arrancamos ese tema de organizar o estructurar los perfiles. Es el primer documento que uno elabora, que construye, porque a partir de esa descripción y análisis del cargo, uno revisa pues aspectos y características importantes en esas personas que yo necesito vincular a la empresa, ¿cierto? Y yo les decía a ustedes, incluso en la guía, les coloqué el pantallazo del esquemita que aparece en el libro de Chavenato, donde aparecen todos los procesos del área de talento humano y cómo desde el proceso de estructurar,
cargos y competencias estaría ubicado en el proceso para organizar a las personas, ¿sí? Para que siempre lo tengan presente. Pues haciendo de pronto un recorderis de lo que hablábamos hace 8 días, y que si no estoy mal, hace 8 días solamente mostré unas diapositivas, ¿cierto? Pero no mostré un formato de descripción. Entonces, ahora que haga un recorderis aquí de esta información, pasamos a un formato para que ustedes lo miren. Formatos de descripción, análisis del cargo, hay muchísimos modelos, muchísimos referentes. Si ustedes entran a Google, ustedes se van a encontrar una cantidad de modelos. Pero si ustedes analizan la información interna, digamos, toda la información coincide. La información es eh, la información, por ejemplo, en la empresa, cuando se habla qué cargo es, el departamento área al que pertenece, que uno mira de pronto la estructura organizacional o el organigrama, ¿cierto? Y entonces uno mira la posición de ese cargo que está allí, cuál es su jefe inmediato, con quién se comunica. Digamos que esa es como una primera información que uno recoge, ¿no? El horario que va a manejar, que yo les decía a ustedes que es muy importante que el horario pues sea muy claro, a qué hora entra, a qué hora sale, o si hay algún tiempo en el que tiene que retirarse y salir de la empresa para almorzar, cuánto tiempo se le va a asignar digamos, en el tiempo del almuerzo, cuánto tiempo es, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Eso es. Y allí dentro de esa primera información aparece también el organigrama, porque el organigrama, digamos que es el que nos va a ubicar en las posiciones, pero también está la parte de las funciones. Entonces, por lo general, ustedes van a encontrar formatos donde aparece función principal del cargo o propósito principal del cargo, ¿cierto? Y y las demás funciones son funciones cotidianas, son funciones periódicas y son funciones ocasionales, ¿sí? Como lo esencial en el cargo, para que cuando yo vaya a hacer la selección, desde el área de talento humano se vaya a hacer la selección, pues existe una claridad de exactamente de qué es lo que tiene que hacer esa persona y es la información que yo le voy a dar a los candidatos. O sea, le voy a decir, vea, usted va a estar, este cargo, hay una vacante para este cargo y se va a pagar, bueno, también hay un tema salarial ahí, ¿no? Entonces ahí está estipulado el salario. ¿Cuánto se le va a pagar? ¿Cuáles son las condiciones contractuales? Es decir, si va a manejar un contrato indefinido, fijo, por obra, labor o prestación de servicios, ¿cierto? Se le habla una generalidad sobre el cargo y ahí es donde entra el tema de las funciones, ¿cierto? Y, y una vez, digamos, que tengamos esa información, claro, Kevin, claro que puedes decir algo. Cuéntame qué me vas a decir. Disculpe que la interrumpa. Uh-huh. Es que al otro día llegó un aviso acerca que Ajá, había un cargo de recursos humanos, sí, pero no era de competencia de nosotros y no lo acepté. Lo dejé ahí, pero no lo acepté. ¿A qué era ajá. recursos humanos y administración de empresas? Por ahí había. ¿Y quién te dijo, Kevin, que tú no podías aplicar a esas vacantes? No, Pero porque era para aprendiz, ¿no? no, que yo estoy abrí no, cuenta no, unas cosas de los empleos en mi Ajá, celular y me sale todas las vacantes, todas las empresas que ya, necesitan a las personas y llegó ese ajá, recursos humanos. sí. Bueno, muy bien. Porque es que en el área de gestión humana ahora, digamos que hay una fuerte demanda en relación con
vincular, por ejemplo, los aprendices los están vinculando desde ahora y te cuento pues porque yo tengo un grupo, un técnico en recursos humanos que estoy liderando y me ha llamado la atención de que ya pues algunos están patrocinados desde ahora. Entonces yo digo, bueno, pues hay una, digamos, hay una necesidad de ir, de que las empresas los estén tomando y eso pues digamos que es una ventaja muy grande y me parece muy bien pues que las empresas no esperen hasta el final, sino que a partir de ahora pues los estén patrocinando, chévere. ¿Sí? Bueno. Eh, bueno, entonces yo les decía, muchachos, que la otra información, ¿cierto? La otra información es las características que tiene este candidato, ¿sí? Entonces, en cuanto a las características, ahí entra todo el tema del nivel de estudio, la experiencia, las condiciones físicas, si las requiere, entra si el género, la edad, el rango de edad, ¿cierto? Uno establece siempre un rango de edad. Entonces me dice, no, este es una vacante entre 20 y 30 años o 35 años, siempre va a haber un rango de edad. Y eso es lo que, digamos, en selección a mí me va a establecer como los criterios de selección. O sea, si a mí me dicen en este momento, mire, esta vacante yo necesito que sean hombres y que él esté en el rango de edad tal, ¿cierto? Un rango de edad allí y que fuera de eso su estado civil sea soltero, pues digamos que esos son criterios de selección que yo tendré que tener en cuenta, ¿cierto? A la hora de seleccionar el personal. Recuerden, muchachos, que el asunto de estos asuntos físicos, de edad, de género, de estado civil, digamos que lo establece la empresa, ¿cierto? Existen de pronto algunos paradigmas que se nos cruzan por aquí, que no debería de ser, pero sí se cruzan. O sea, lo hemos visto que hay algunas personas que, por ejemplo, dicen, yo prefiero trabajar con hombres que con mujeres. Que porque es que para evitarme el chisme, para evitarme la emoción, ¿cierto? Hay gente que piensa así. O dice lo contrario, dice, no, yo prefiero trabajar con mujeres porque es que las mujeres son más sensibles, ¿cierto? Pero esos criterios que ahí establecen ya son de tipo más personal, o sea, son paradigmas que se va llevando la gente y que de alguna manera pues va afectando el proceso de selección, ¿sí? Que en lo ideal y en el deber ser no debería de ser así, ¿no? No debería de implicarse el asunto de mis paradigmas o de mis percepciones frente a las personas. Hay gente, por ejemplo, ayer me preguntaban, bueno, ¿y por qué es que la gente, o por qué hay empresas que definitivamente dicen, yo prefiero que la gente sea soltera o sea casada? ¿Cuáles son las razones? Muchas veces las razones es la percepción que yo tengo del asunto. Entonces yo digo, bueno, las personas solteras pues van a tener el tiempo. Si yo requiero que se necesite un tiempo adicional a su jornada laboral, él lo va a hacer o ella lo va a hacer sin ningún problema, ¿sí? O lo contrario, entonces dicen, no, yo prefiero que estén más bien casados porque es que son personas que tienen responsabilidad, necesitan su empleo, entonces van a tratar en lo posible de conservar su trabajo, ¿cierto? Pero esas son percepciones y son paradigmas, que en últimas viene permeando un poco el proceso de selección y los criterios frente a estas personas que necesitamos, ¿sí? Entonces recuerden, muchachos, que este nivel de estudios y esta experiencia depende muchísimo del grado de operatividad que tenga la empresa. Es decir, si la empresa
Dentro de su dinámica operativa requiere personal con experiencia porque es que no tiene tiempo para la curva de aprendizaje, pues ese nivel de experiencia lo tienen que colocar en este documento para que los de selección puedan tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, si dentro de los criterios usted me dice, yo prefiero formar a mi gente, yo me voy a dar la pela y me voy a aguantar la curva de aprendizaje 2, 3 meses, porque es que yo quiero formar a mi gente, listo. Usted establece ese criterio, ¿cierto? Ese criterio aquí en el descriptivo, en el momento en que surja la vacante o cuando ya vamos a buscar el personal, pues lo vamos a tener en cuenta y ya se sabe que a partir de su vinculación, pues tendríamos que entrar en un tema de fortalecer la inducción, en mirar a ver de qué manera vamos a formar a la gente, ¿cierto? Eh, Esto va acorde con el cargo que estamos, digamos, el cargo que estamos trabajando, el nivel educativo y la experiencia va acorde con ello, va acorde con un tema salarial, porque yo no puedo pensar en pedir un profesional con doctorado o con maestría si le voy a pagar el mínimo. No, no, no tiene coherencia. O sea, eso está muy conectado con el tema salarial, está muy conectado con el tema de mercado, pero también con un tema también de nivel de educativo o de experiencia, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más les decía yo acá? Que los requisitos físicos, recuerden que están relacionados pues con esos cargos que necesitan de esas características físicas, ¿cierto? Y que también está conectado con ese examen médico ocupacional, ¿sí? El que nos hacen el examen médico de ingreso, que es muy importante, que algunas empresas no le dan la importancia suficiente, pero pienso que es muy importante primero porque está, digamos, corroborando información sobre el perfil, sobre una necesidad que hay de que esta persona cuando vaya a hacer su labor no tenga ningún inconveniente, ¿cierto? De tipo, tipo físico o en salud, pues como tal, ¿cierto? Eh, lo otro es que de alguna manera ustedes se previenen o la empresa se previene un poco con el tema de que hay personas que vienen con enfermedades profesionales desarrolladas y que posiblemente cuando usted vincule a esa persona y no lograron identificar esa enfermedad profesional, pues a usted una vez vinculada y contratada, ya no, ya la empresa se hace cargo de ese caso, ¿sí? Muchas veces esos casos, como yo les contaba, esos casos a veces implica que tengamos que reubicar a esa persona sin mover contratos, sin mover salario, toca reubicarla, minimizar sus funciones o dependiendo de la enfermedad profesional, asimismo es el trato o el manejo que se le da internamente, ¿cierto? Esas situaciones o esos casos que se dan para una empresa no es rentable, no es rentable y más aún cuando a veces las personas eh, también psicológicamente, por decirlo así, psicológicamente se meten tanto en el cuento de la enfermedad que se empieza a limitar por sí misma, ¿no? Puede ser un tema psicológico, pero también conocí casos en donde se asumen una postura como de decir, no, como yo estoy vinculado, a mí no me puede mover el contrato, a mí no me puede mover el salario y yo tengo que ser reubicado, entonces, frente a la reubicación, tratan de hacer el mínimo esfuerzo y se sienten seguros de que es que como no me pueden sacar, como no me pueden, ¿cierto? Que lo máximo que pueden hacer es reubicarme. Entonces, asumen una posición muy complicada para la empresa. Esos casos se escuchan, se ven. Yo tuve, particularmente desde mi experiencia, yo tuve un caso así y fue muy difícil porque es que es trabajar con la voluntad y el querer hacer las cosas de buena voluntad o no.
o sencillamente cerrarse en que no, pues como yo sí, entonces digamos que tiene como una garantía allí, entonces pues ya me quedo ahí. Entonces eso para la empresa pues no es tan rentable ni es viable. Por eso es importante el examen médico de ingreso y ojalá sea un examen médico de ingreso ocupacional que esté conectado con este descriptivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablaba de las responsabilidades implícitas? ¿Sí? No todos los cargos la tienen, lo tienen algunos, ¿sí? Y para esta responsabilidad implícita hay una prueba que se maneja mucho, una prueba psicotécnica que se maneja mucho en selección, eh, pero entonces, como les digo, no todos tienen responsabilidad implícita, solamente los cargos que tengan bajo su responsabilidad personal, que tengan bajo su responsabilidad herramientas, dinero, equipos, documentos, información confidencial. Entonces están los de logística, están los de gestión humana, están todos los cargos de coordinador, supervisor, gerente que tengan a cargo personal, los bancos por el manejo del dinero, ¿cierto? Los contadores, los abogados porque manejan documentos importantes, confidenciales de la empresa. Estos cargos, digamos, son los que de pronto están vinculados con esta responsabilidad implícita. Y en esta responsabilidad implícita, cuando a mí el descriptivo me lo determina, ¿cierto? Yo inmediatamente estoy pensando en aplicar una prueba y se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar para ver que, si alguno de ustedes ha presentado esa prueba psicotécnica. La prueba psicotécnica básicamente es una prueba de valores que me va a determinar si la persona va a ser lo suficientemente honesta frente al dinero, frente a las herramientas, frente a los documentos, frente a la información confidencial. ¿Sí? Obviamente es una prueba que ya, así como el Guarteg, así como el 16PF, el IPB, todas esas pruebas psicotécnicas son pruebas que ya en este momento estamos pensando en que están, no responden a las necesidades y a las exigencias actuales. ¿Sí? Estamos en el 2020 y estas pruebas se crearon aproximadamente, yo le calculo que se crearon por ahí años 70, 80 en un contexto totalmente diferente, ¿sí? Pero de todas maneras, uno ve empresas que todavía la sacan, ¿no? Los bancos creo que todavía sacan esta Valantín. ¿Alguno de ustedes le han aplicado esta prueba en un proceso de selección que usted haya pasado o en alguna oportunidad que trabajo y que En le mi caso, aplicaron no. la prueba? No, ninguno, No, profe, no. No, a mí no, no me lo han hecho. ¿no? Bueno, entonces muchachos, el tema de la prueba aquí, como les decía yo a ustedes, es una prueba de valores, ¿cierto? Y se las muestro porque dentro de las pruebas psicotécnicas, la más compleja para dar la instrucción es esta, ¿sí? Las demás no, las demás uno le entrega el cuadernillo, la hoja de respuesta o le entrega el Guarteg y le dice, vea, a partir de estos estímulos, hágame un dibujo, el que usted quiera, ¿cierto? Pero esta sí tiene una, una complejidad, ¿sí? Que uno cuando va a dar la instrucción, uno tiene que darla muy bien y si hay que repetir 2, 3 veces para que la gente comprenda cómo hacerla, pues tocaría hacerlo porque de esto depende los resultados que vayan a arrojar, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven en esta prueba, a usted le pasan esta hojita, ¿cierto? Usted le pasan esta hoja y entonces le dicen, usted está mirando que en cada columna hay una frase, ¿cierto? Y en este momento hay 30 opciones. Cada opción trae dos, en el recuadro traen dos frases e intermedio unos recuadros. Entonces, usted le dicen es que califique cada frase. La calificación oscila entre 0 y 3, pero la idea es que la suma de los dos recuadros de siempre 3, o sea que si usted colocó en el primer recuadro 3, automáticamente del otro lado es 0.
Si le coloco 2, automáticamente el otro lado es 1, ¿sí? De esa manera es como usted va a calificar. Entonces, usted le dicen que la 1 a la 9 usted va a encontrar frases aceptables y que usted le va a colocar a la frase más aceptable 3 y a la menos aceptable 0, ¿sí? Pero que igual usted me puede decir que entre las dos frases le parecen aceptables, entonces puede colocar 2 1 y 1 2 y ahí me está diciendo las dos son aceptables, pero hay una que es más aceptable que la otra, ¿sí? Lo complicado viene en la segunda parte. Si ustedes ven hasta la 9, el asunto funciona así. A partir de la 10 a la 30, la calificación se invierte y lo que usted va a encontrar es frases inaceptables. Entonces, lo inaceptable acá pasa a tener mayor valor y lo aceptable menos valor. Igual puede jugar con el 2-1. Entonces, miren, lo complejo del asunto es que a veces la gente se le olvida que a partir de la 10 la calificación se invirtió, ¿sí? Y entonces que ahí ustedes ya tienen que calificar de otra manera y que las frases pues ya no se van a encontrar las mismas frases de la primera parte porque ya son frases más inaceptables, son frases de antivalores que ustedes tendrán que calificar. Esa es la complejidad, ¿sí? De la prueba. Pero, ¿qué me dice a mí esta prueba? Lo que les dije. Entonces, me va a determinar qué tan honesto o qué tan responsable va a ser usted con esas herramientas, con el dinero, con la gente, ¿sí? Pero como les digo, es el descriptivo que me determina a mí la prueba. La prueba me la determina, ¿sí? Eh, Esto es por pruebas. Entonces, esto es lo de la responsabilidad implícita. Y las condiciones de trabajo, creo que hasta aquí llegamos. Y creo que les mostré también un recuadro donde decía lo de los métodos, ¿cierto? Estas condiciones de trabajo que aparecen aquí, yo se las voy a mostrar en un formato de descripción, cómo aparecen, porque aparece detallado, ¿sí? Entonces, este formatico que les estoy mostrando en este momento es un formato básico de descripción y análisis del cargo. Si ustedes ven, todo lo que hemos venido hablando está aquí, ¿sí? Está aquí. Si yo voy a levantar un descriptivo, voy a levantar el perfil de un cargo, pues yo hago una entrevista, ¿cierto? Al jefe inmediato, a la persona, si la persona, digamos, si el cargo que yo estoy en este momento estructurando es un cargo que ya está ocupado por una persona, la entrevista yo se la hago a la persona que está ocupando el cargo y al jefe inmediato, ¿sí? ¿Para qué? Pues, ¿y cuáles van a ser las preguntas de entrevista? Las preguntas van a ser: cuénteme cuál es su horario de trabajo, cuénteme en esta área cuál es, o sea, confírmeme qué área es que es esta, cuál es el cargo de su jefe inmediato, aunque eso en el organigrama, como les digo, aparece. Me gusta este documento básico porque tiene el espacio para el organigrama, ¿sí? Entonces ustedes colocan allí el organigrama y en el organigrama se supone que debe de estar el cargo que usted está construyendo, ¿sí? Y mire cómo aparecen las funciones. Función principal del puesto, aparecen las funciones cotidianas, las funciones periódicas y ocasionales, ¿cierto? La comunicación interna y externa, ¿cierto? Eso también de alguna manera me lo determinan en la entrevista, pero también en el organigrama yo puedo ver de alguna manera esa comunicación. El nivel de educación, la experiencia. Y yo quería mostrarles este punto de las condiciones de trabajo, las condiciones del ambiente de trabajo. Si ustedes ven, la primera parte pues tiene que ver con la adecuación del espacio, o sea, si el ambiente es iluminado, es ventilado, si es un ambiente pues que tiene que permanecer limpio. Uno establece esta información desde lo ideal, o sea, desde lo que de verdad yo necesito para que este puesto de trabajo realmente se dé como estamos pensando que se dé, ¿sí? No es,
Yo le digo a la gente de gestión humana, a los programas que tenemos de gestión humana, de los tecnólogos y los técnicos, yo les digo, es que usted no puede levantar un perfil de pronto con las carencias que tenga la empresa. Que entonces, sí, voy a contratar la secretaria, pero no le voy a dar computador porque no tengo ahorita, ¿sí? Esa es una carencia, pero dentro de las herramientas de trabajo, yo tengo que, aquí en el descriptivo, yo tengo que contemplarlo, porque es que es una necesidad, y de ese computador depende de que su desempeño se dé en las mejores condiciones y se dé realmente los resultados que yo necesito. Yo lo que hago es levantar esta información desde lo que se necesita, desde lo ideal, y luego Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que levantar un informe diciendo que a partir de la necesidad sobre las condiciones o el ambiente de trabajo, existen unas carencias y poner, digamos, a la gerencia o a la junta directiva, bueno, los que están arriba, a mirar cómo empiezan a suplir esas carencias, ¿cierto? Porque de eso depende la función, el desempeño, los resultados de ese puesto de trabajo. Bueno, si ustedes ven del lado derecho dice tipo de trabajo. Hay una numeración, un porcentaje, ¿cierto? Ese punto donde dice exterior e interior es lo que yo les decía a ustedes hace 8 días. Y yo les decía a ustedes que es muy importante en términos de investigaciones de accidentes laborales que ustedes determinen en los descriptivos si esa persona va a estar todo el tiempo o toda la jornada laboral dentro de la empresa o si en algún momento va a salir, ¿sí? Va a salir. Que es que, bueno, entonces que este cargo, estamos en una empresa donde hay casino, donde hay restaurante interno, no hay necesidad, entonces esa persona va a estar 100% interior, 100% dentro de la empresa, ¿sí? Si ocurre algo extraordinario, un accidente laboral, resulta que esa persona estaba por fuera, la ARL pues viene y mira estos documentos y dice por qué esta persona estaba fuera. Si es que a mí el documento me está diciendo que por su cargo y por sus funciones tenía que estar dentro de la empresa, ¿sí? Cuando resulta que es que la empresa no tiene restaurante y casino interno y a ellos sí les toca salir 1 hora, 2 horas, ¿cierto? Es importante dejarlo aquí plasmado, ¿sí? Decirle, bueno, listo, dentro del 100%, un 10, un 15%, la persona va a estar por fuera porque es que ese porcentaje es el tiempo en que esa persona va y compra su almuerzo o almuerza por fuera y vuelve, ¿sí? El contemplarlo hace que la ARL también lo contemple, ¿sí? Cuando yo voy a afiliarlos a la ARL, entonces está contemplado ese tiempo ahí, entonces ya no hay problema, no hay problema. Si yo estoy diciendo que esta persona va a trabajar de lunes a viernes en un horario de oficina, ¿cierto? Y resulta que es que si la empresa tiene una necesidad y yo necesité que esa persona venga el sábado, venga el domingo, y resulta que de malas, por cuestiones eh, cotidianas, resultó pues un accidente laboral con esa persona. Si usted no le reportó al ARL previamente que esa persona fuera de este horario que está aquí, en este documento, se iba a presentar en la empresa y ocurrió ese accidente laboral, la ARL lo que hace es lavarse las manos y decir, esto no me corresponde. Usted no en ningún momento me reportó esa situación por fuera de lo que estaba aquí en este documento contemplado, ¿sí? Entonces, es muy importante, muchachos, que en este documento sí especifiquen esas cosas. ¿Qué otra cosa? Si ustedes ven aquí en la parte central aparece lo de los riesgos y las enfermedades profesionales. Los riesgos es muy importante identificarlos. Digamos que cada puesto de trabajo maneja un nivel de riesgos, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes lo contratan y lo vinculan a una ARL, a usted le dicen
Es riesgo uno, es riesgo 2, 3, ¿cierto? Y el riesgo uno es los que estamos en la parte administrativa, riesgo uno. Y generalmente los administrativos manejamos un tema de riesgos, por ejemplo, las caídas y los golpes, sería como lo más considerable, ¿no? Que podríamos ahí manejar. De resto, no hay ningún otro riesgo, pues, que manejemos así en ese nivel. Es importante decirles también, muchachos, que dependiendo del cargo y de las funciones, pues asimismo está el nivel y el grado de riesgo que aparece allí. No me vaya a decir que la secretaria tiene un nivel elevado de mutilación. No, no tiene, no, o sea, no tiene sentido. ¿Por dónde? O sea, la secretaria maneja cosas de oficina y no hay nada que me diga a mí que es que le va a volar un dedo, un brazo, una pierna. No, no hay cómo, ¿sí? O sea que no es elevado. La mutilación más bien en una secretaria es remota, ¿sí? O sea, es mínima. Pero ¿quién podría yo pensar en la mutilación en cargos? ¿Quién tiene ese riesgo elevado o considerable? Los que ¿Qué creen? manejan maquinaria industrial. Sí, señor. Ajá, los que manejan, hay algunas máquinas, ¿no? Unas eh, que de pronto el mal manejo de la máquina pues entonces va a generar una mutilación. Muy bien, Cristian. ¿Quién más? ¿Quién más tiene mutilación ahí elevada? Los electricistas y esas personas, ¿no? Los electricistas. Pero ¿no crees que más bien los electricistas yo podría colocarlo acá como choques eléctricos elevados? Pensaría yo, ¿no? ¿Sabes Pero, quién? profe, ¿esto qué eléctricos ya Contame. yo? Espérate que no te escuché bien. ¿Qué qué? Que esos choques eléctricos ya son muerte segura. Ah, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, esos técnicos instaladores, los que van y se suben a los postes y empiezan a manipular esos cables, ellos tienen ese riesgo así elevado en cuanto a choques eléctricos que puede generar, claro, la muerte. Sí, por ahí en el chat me están escribiendo, espérate, yo miro. Me colocaron personas de construcción, ¿cierto? Personas, el carnicero, sí, señor. El carnicero, el chef, ¿cierto? Puede ser, manejando de pronto eso, cuchillos, todas esas cosas, pues posible pues que exista este riesgo de mutilación. Los choques eléctricos, pues acabamos de decirlos, pues que es más de la gente que manipula ya la red, los cables, ¿cierto? Los electricistas entran ahí, ¿cierto? Que Los manipulan todo conductores de eso. vehículos también, ¿no? Los En cuestión de conductores, accidentes. los conductores de vehículos con los choques eléctricos, Juan Sebastián. No, con accidentes, con choques, con todo eso. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, aunque no es tan... Es como si yo dijera, por ejemplo, las quemaduras, ¿quién está en las quemaduras con un riesgo elevado? Las quemaduras las puede tener el Los que manejan bombero, químicos. Los soldadores, eso, Los que manejan químicos. los que manejan químicos. Iba a decir también que los chefs también pueden tener quemaduras, ¿cierto? Pero entonces el nivel de riesgo lo determina es como la misma función que va desempeñando el mismo cargo. Es decir, a veces me colocan en esta información, por ejemplo, no, una secretaria, digamos que volvemos al ejemplo de la secretaria, entonces la secretaria le pusieron quemaduras elevadas también. Entonces uno le pregunta, pero ¿por qué quemaduras en una secretaria? O sea, no hay, no, pues de pronto el tinto se le riega, pero eso ya es algo, pues, mejor dicho, ya no es algo,
que vaya a suceder, no, no está ahí pues permanentemente o sea, necesitaríamos que el tinto se riegue todos los días, ¿cierto? Pero eso no está visto desde ahí, está visto más bien es de que si es una quemadura, no, es que el chef por su función pues necesita entrar al horno, ¿cierto? A manipular la estufa de gas, a manipular un poco de cosas allí que de pronto pues puede generar esa quemadura, ¿sí? Entonces, ojo con esos niveles los determina también esas funciones y ese cargo como tal. Y las enfermedades profesionales, muchachos, pues lo mismo, ¿no? Es, si yo estoy, por ejemplo, en un archivo, ¿cierto? Donde a veces los archivos son sitios o espacios cerrados, donde uno siente que de pronto hay polvo o por lo general como son muchos documentos, muchas cosas, el polvo sí se acumula por ahí. Entonces, digamos que ese es un espacio que puede manejar una tendencia a unas alergias, ¿no? A unas alergias que se den y desde ese puesto de trabajo se puede generar de manera considerable, ¿cierto? Las alergias. Yo les doy otro ejemplo de las alergias. Ustedes sabían que los bancos, las clínicas, los hospitales, las EPS tienen que tener ese aire acondicionado lo más alto posible, o sea, tienen que estar, mejor dicho, esos espacios son congelados y uno a veces llega a una EPS y uno ya sabe, o va para una EPS y uno sabe que tiene que llevarse un saco, porque uno sabe que allá va a ser mucho frío. Pero ustedes saben la razón por la cual estos espacios tienen que estar con ese nivel de temperatura. Para No fue evitar por la una propagación sí. de un virus o No es por algo las así. bacterias. Ajá, sí, lo De dijeron, que el sí, lo tiempo está dijeron. frío, creo que no ingresan pues como enfermedades, ¿no? Ajá, Bacterias al sí, cuerpo. correcto. Sí, muchachos, esa es la razón. Esa es la razón. La razón es que las temperaturas altas hacen que se contrarreste el tema de bacterias, de enfermedades, de virus, de contagios, de todo eso, ¿sí? Y si ustedes ven, pues las clínicas y todo esto, pues, hombre, están ahí, ese es el día a día, ¿no? Es el día a día donde están cruzando de muchas cosas. Los bancos, lo que más tiene bacterias es el dinero. Es un espacio donde el dinero, pues, tiene muchas bacterias, entonces, es por esa razón que tienen que manejar un nivel alto en el aire, ¿sí? Luego, digamos, ese aspecto que de alguna manera le exige a la empresa mantener esos niveles altos de temperatura puede ocasionar en algunas personas alergias. Alergias, y ahí ya podríamos hablar de que podría ser una elevado considerable, dependiendo pues de cómo se vayan dando las cosas. Eso es. Los que, por ejemplo, van a trabajar en cuartos fríos, lo mismo, ¿no? Pues tienen hay una tendencia muy alta a desarrollar alguna enfermedad profesional relacionada pues con el tema del ingresar a esos cuartos fríos y salir. Hay un manejo especial que hay que darle a eso, o sea que desde las condiciones de trabajo yo tengo que establecerlas previamente, ¿sí? Previamente. Oído, vista, las de la confección, por ejemplo, las que mantienen como muy, ¿cierto? Los contagios es de los cargos que, por ejemplo, estemos en permanente contacto con muchas personas. Los de gestión humana tenemos ese nivel de contagios considerable o elevados, porque si estamos haciendo selección, pues todo el tiempo los candidatos que van llegando, así lleguen como lleguen, pues hay un nivel allí de contacto que puede generar algún contagio. Llegó con la mirada china, pues ahí quedamos. Llegó con la gripa, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que esos cargos donde necesariamente estén así como manejando mucho personal, mucho cliente, digamos, está asociado el tema del cliente externo todo el tiempo, entonces hay un nivel de contagio elevado, considerable.
Pero eso también depende del cargo como tal. ¿Listo? Por último, muchachos, el tema de las herramientas de trabajo, ¿sí? Es importante también determinarlas, qué necesita para que ese puesto de trabajo funcione, ¿no? Pues que el computador, que una línea telefónica, y eso en teoría pues es lo que la empresa tiene que otorgarle a esa persona para que realmente podamos cumplir con digamos, cumplir con que esa persona pueda desempeñarse de la mejor manera. Que si hacemos una evaluación de desempeño, pues es muy triste que la evaluación de desempeño no dé los mejores resultados, teniendo en cuenta de que la persona está trabajando con las uñas, desde la carencia, no. O sea, eso es lo que tendríamos que nosotros pensar desde nuestros proyectos, que no solamente es decir, bueno, yo necesito a y ya. No, es que estas personas que necesito, primero tienen que cumplir con unas características y segundo, yo tengo que contemplar un presupuesto para el tema salarial, o sea, cuánto voy a cancelar aquí por este puesto de trabajo y cuáles van a ser las condiciones, ¿cierto?, que esa persona necesita para poder cumplir con esas funciones y poder cumplir con esos resultados que necesitamos, ¿sí? Eso es. Entonces quería mostrarles este documento. Como les digo, este documento es muy básico, es uno de los tantos que tengo por ahí con que podemos empezar a trabajar. De pronto, ¿qué? Más adelante les muestro otro que es un descriptivo que incluso está relacionando de una vez las competencias. Entonces, cuando lo relacionamos con competencias, ya nos queda pues mucho más completo, ¿sí? Sino que yo arranco con este básico para que empecemos a hacer como ejercicios de levantamientos de perfiles, de mirar a ver cómo es que yo organizo esta información. ¿Listo? Bueno, yo también les decía que no se les olvide que este tema de la redacción de las funciones siempre va a ser verbo, objeto y condición. Siempre va a estar redactado de esa manera. De esa manera es que va a haber claridad en las funciones que va a desempeñar esa persona. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, por último, en las diapositivas les mostraba los métodos de levantamiento de perfil. Entonces, pues yo ya les he venido contando que eso siempre uno lo hace a través de las entrevistas, de las observaciones. Si usted puede diseñar un cuestionario, lo puede hacer. El cuestionario, las preguntas, por ejemplo, de entrevista o las preguntas que usted genere en el cuestionario, ¿de dónde las saca? Pues del mismo formato que va a manejar. Si el formato le está preguntando por funciones, pues una pregunta en entrevista es ¿qué funciones desempeñas o cuáles son las funciones que cotidianamente vienes haciendo? Entonces es empezar a redactar esa información. O si lo vas a preguntar en el cuestionario, pues es la misma pregunta, ¿cierto? Para que la persona pues la conteste, ¿cierto? Esas son las preguntas que se van a generar. Es muy diferente una entrevista para el levantamiento del perfil a una entrevista que yo le vaya a hacer a un candidato en selección. Es muy diferente. Porque acá en esta entrevista yo solamente me voy a dedicar a preguntar, cuéntame cuál es el cargo, cuál es tu horario, cuál es tu salario, tu jefe inmediato, el departamento al que perteneces, las funciones, el nivel educativo que tienes, si la persona existe ahí en el puesto de trabajo, el nivel educativo que tienes, ¿sí? Si la persona no existe y yo voy y le pregunto al jefe inmediato cuál es el nivel educativo que debe tener esa persona, pues entonces ya el jefe inmediato te dirá. Desde ahí de pronto saben también que puede resultar un análisis de brechas, es decir, mirar si la persona que en este momento está ubicada en este puesto de trabajo realmente sí está cumpliendo con ese perfil idóneo para ese cargo, ¿sí? Y si no lo está, entonces hay que entrar a mirar a ver cómo empezamos a cerrar las brechas y cómo lo hacemos, pues tenemos que necesariamente vincularnos al tema de capacitación, formación, sí, necesariamente tendríamos que estar allí.
qué más te da como método para recolectar información de levantamiento de perfil? Dice, bueno, las observaciones, los registros y los diccionarios de puestos, también los diccionarios de competencia y también, no está aquí, pero se los voy a agregar y además también se los voy a enseñar más adelante. Existe un observatorio laboral, el SENA, digamos que tiene un área que se llama competencias laborales. Y esa área maneja una página que se llama el Observatorio Laboral. ¿Qué voy a encontrar en el Observatorio Laboral? El trabajo que hacen muchos profesionales de levantar información sobre los cargos, cómo actualmente se están manejando los puestos de trabajo y qué funciones están, ¿sí? O sea, ahí vamos a encontrar normas de competencia, vamos a encontrar funciones de la manera como el sector productivo está en este momento trabajando, ¿cierto? Es una información actualizada. Entonces, el observatorio en un momento dado a nosotros nos va a servir como un referente que nos va a permitir construir esta información, ¿sí? Pero como les digo, es algo que vamos a ir construyendo con el tiempo. Yo pienso que ya estamos cerquita de yo poderles enseñar el tema del observatorio y la metodología, porque existen unos formatos en el SENA eh, relacionados con la metodología por competencias, ¿sí? Y son formatos, por ejemplo, existe un formato de perfil de cargo por competencias, existe un formato, una matriz 5 que nos permite recopilar información sobre los procesos, sobre las funciones y los cargos, ¿cierto? Pero digamos que eso va a ser parte de nuestra formación más adelante. Por ahora, pues quería como arrancar por aquí. Yo al Drive, muchachos, le subí una nueva guía. Y la guía el día de hoy está relacionada con, yo a ustedes les estaba hablando de que nosotros a partir de ahora, por ejemplo, a partir de hoy, vamos a arrancar con unas actividades que van a estar relacionadas con un estudio de caso, ¿sí? El estudio de caso antes de ir al Drive. El estudio de caso se llama Distribuidora Lab. Este estudio de caso es, no sé si ustedes en algún momento se los compartí o no, si no, en el Drive ya aparece como material de la actividad número 8, ¿cierto? Aparece el estudio de caso, la idea es que ustedes lo revisen porque esta es una empresa, ¿sí? Una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado, es una empresa que creció administrativamente, financieramente, que creció de pronto en número de personas, pero internamente, digamos, en sus procesos organizacionales, en sus procesos administrativos, tal vez se quedaron cortos, ¿sí? Entonces, en este momento hay una serie de dificultades por las que están pasando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vincularnos al estudio de caso y empezar a hacer, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico de esta empresa, ¿sí? Vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, en este momento, el estudio de caso te habla de cómo está constituida, cuántas sedes tienen, cuánto personal tienen en el momento, las situaciones difíciles por las que están pasando, ¿cierto? Por acá la empresa ya tiene misión, tiene visión, bueno, hay mucha información que ya está creada. Incluso quería mostrarles dónde está, quería mostrarles que adicional a eso, pues también yo les compartí ahí en el Drive eh, una carpeta que dice material, actividad número 8, para que no se les olvide. Aparece un Word donde dice información de la distribuidora Lab y aparece el organigrama, ¿cierto? El organigrama más bonito porque en el estudio de caso no aparece así con las foticos, sino que este está, y aparece también el logo. A partir de ahora, ya toda la documentación que vamos a ir registrando la vamos a manejar con el logo de la empresa y vamos a estar todo el tiempo mirando esta estructura organizacional, que aunque nos están mostrando en este momento esta estructura, yo sé que en un momento dado nosotros vamos a tener que replantearla, porque aquí hay muchos procesos que se están dejando ahí de lado y es posible que eso sea
parte de las dificultades, ¿sí? Entonces, muchachos, la propuesta es, espérenme, yo voy cerrando aquí esto para no enredarme con tantos documentos aquí. Esta es la 7. Ven, yo me paro directamente acá en el Drive. Voy a parar en el Drive para que ustedes miren. Recuerden que como tuvimos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que para no tener inconvenientes con el Drive, que a partir de que nos vinculáramos con el estudio de caso íbamos a registrarlo en plataforma? Pues vamos a hacerlo desde ahora, ¿sí? A pesar de que lo vamos a hacer en plataforma, tengo que crearlo, pues igual se los voy a subir aquí al Drive, pues como para que tengan ustedes un manejo más, pero esto va a estar en plataforma. Va a aparecer como una actividad de la guía número 8, diagnóstico del estudio de caso de la distribuidora LAP, ¿sí? Es lo que estoy. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esta es la guía, ¿no? Esta es la guía número 8. Fíjate que aquí en el Drive, mientras coge. No, vengan, yo la abro desde acá. Qué pena. En el Drive es un poquito más lento el asunto ahí. Entonces voy a abrirlo desde acá. Entonces, número 8. Bueno, entonces hoy necesito que ustedes hagamos un diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les propongo un formato, ¿sí? Un formato de diagnóstico. El formato de diagnóstico ya se los muestro cuál es, y ustedes lo que van a hacer es mirar el estudio de caso, migrar mucha de la información que está allí, porque como les dije, misión, visión, número de NIC, dirección, PBX, toda esa información ya está. Solamente es copiarla ya y pegarla en el formato. Y va a haber, en el formato van a haber unas preguntas, por ejemplo, analizando el nivel de comunicación en la empresa. Entonces usted lo que tiene que hacer es, dependiendo del análisis que usted vaya haciendo del estudio de caso, es ir dando respuesta a esas preguntas. En la guía te estoy relacionando un video. El video está hablando del análisis FODA. Hay muchas maneras de yo poder hacer el diagnóstico, ¿cierto? De una empresa. Puedo hacerlo a través del FODA, a través del DOFA, ¿cierto? Que esas son metodologías que de pronto ustedes más adelante las van a ver en alguna otra competencia o ya las están mirando, no sé. O si en algún momento ustedes les hablaron de la matriz DOFA, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y desde esos factores, pues ustedes van analizando la empresa como tal. Entonces aquí les relaciono un video del FODA, pues digamos que allí te explican un poquito más cómo es ese nivel de diagnóstico. Está en el material de apoyo allá en el Drive, el estudio de caso, el formato diagnóstico organizacional que ya se los voy a mostrar y la información de la distribuidora LAP, o sea, el organigrama y el logo de la empresa. Y por actividad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces dice que con esta información, esta actividad la vamos a empezar a hacer por grupos, ¿sí? El diagnóstico lo vamos a hacer como una actividad grupal, pero cuando lleguemos al punto de los perfiles, de hacer el levantamiento del perfil, ahí en ese momento el grupo va a tener la oportunidad de que cada uno de sus miembros o cada uno de los integrantes tenga un perfil diferente al otro. Eso con el objetivo de que cada uno pues tenga la práctica real, y no sea una cuestión de entonces vamos a hacer un solo perfil entre 5 y entonces solamente uno o dos realmente logren pues apropiarse del conocimiento. Si por ejemplo el grupo A dice, bueno, vamos a hacer el área logística,
Entonces, cada uno va a manejar un área, va a manejar, perdón, un cargo. Entonces, dice, usted va a tener el coordinador logístico, usted va a ser el director logístico, usted el auxiliar y el otro que sea el de inventarios. Y entonces, a partir de esos cargos es que vamos a construir ya la información de manera individual. Pero el estudio de caso, o sea, digamos que todo lo que encierra el estudio de caso, arrancando desde el diagnóstico, desde el replanteamiento de la estructura y todo eso, lo vamos a hacer de manera grupal, ¿sí? Entonces, miren, dicen aquí, en grupos vamos a vincularnos al estudio de caso de la empresa distribuidora LAB. Con esta información y con el formato diagnóstico organizacional que entrega el instructor, la tarea es iniciar la retroalimentación de este informe y van a identificar los procesos organizacionales, misionales y de apoyos de la organización, teniendo en cuenta la estructura organizacional y la anexas al formato propuesto. Entonces, si ustedes se acuerdan, la idea es que todo lo que hemos visto hasta ahora o hemos hablado hasta ahora es lo que vamos a entrar a manejarlo ya en la práctica. Por eso es que lo vamos a relacionar aquí con el estudio de caso. El formato de diagnóstico se los voy a mostrar. Dame un minutico, no lo tenía abierto. El formato está por acá. Ay, no. No. Espérenme. Manejamos mucha información. ¿Dónde está el formato? Bueno, listo. Este es el formato, muchachos, que les propongo, ¿sí? Entonces dice formato, estado actual de la organización. Como les dije inicialmente, por ejemplo, estos datos de la organización ya existen. Solamente es copiarlos y pegarlos. Generalidades de la organización también ya existen. Si ustedes van allá al estudio de caso, se van a encontrar un punto que dice estructura organizacional y ahí aparece, espérenme, yo bajo, mira aquí, en el punto 5, en el estudio de caso aparece estructura organizacional y aparece esta información. Entonces, si a usted le preguntan por el sector, ahí aparece la normatividad que aplica, las entidades que lo regulan, o sea, toda esa información ya es solamente migrarla al formato. Misión, en el punto 3 que te preguntan por la misión, la visión, eso también ya existe, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de análisis? El número 4. El 4 es comunicaciones, que dice cómo se dan las relaciones entre pares, jefes y subalternos. ¿Qué sistemas se emplean para socializar las políticas, acciones, normas, etcétera? ¿Es un sistema formal o informal? Esa información es la que yo les digo a ustedes que son las preguntas que ustedes deben de contestar desde un análisis que hagan del estudio de caso, ¿sí? De ahí para abajo todo es así. ¿Existe un documento para el análisis? El punto 7 dice, ¿existe un documento para el análisis de descripción de cargos? No, no existe. Mire lo que muestra el estudio de caso por descriptivos. Se los voy a mostrar así rápidamente. Aquí abajo al final en el estudio de caso aparece una información de los cargos como estratégicos, ¿no? Esto es lo que aparece por descriptivos. Entonces aparece el nombre del señor que lo está ocupando, el cargo, la edad, el tiempo de servicio, los estudios, las responsabilidades, está ahí. Ustedes se van a dar cuenta que en estos descriptivos, entre comillas, van a aparecer situaciones problema. Entonces, eso es lo que ustedes tendrán que tener en cuenta para resolver esas preguntas que aparecen allá, que pues son de análisis, ¿no? ¿Listo? Entonces, allí la respuesta es no. No hay descriptivos. Existe una información de los cargos directivos, pero no es una información acorde con los descriptivos. Sí, Kevin. Ya casi vamos a terminar, además porque les voy a pedir el favor que a las 10 en punto tengo una reunión, entonces voy a tratar de que a las 10 esté conectada por otro lado, pero entonces vamos a dejar el espacio también para que pregunten en este momento.
Lo demás está allí, ¿no? Ah, bueno, y lo que yo te estoy diciendo en la guía, en las actividades, que aquí al final, en el formato, como es un documento en Word, usted que al final, pues me coloque lo de los procesos. Acuérdese que los procesos son las actividades que están interrelacionadas entre sí, que muestran las entradas y las salidas y que finalmente logran como la satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces, aquí en los procesos usted coloca, según lo que usted mira de que la empresa que se dedica, cuáles serán los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de apoyo. Procesos de apoyo. Si quiere lo puede colocar así, le puede colocar un cuadrito y lo coloca la información de esa manera, o si usted quiere también, si quiere hacer el esquemita, ¿se acuerdan que el mapa de procesos tiene yo les mostré un ejemplo del mapa de procesos y hay un esquemita donde los procesos estratégicos están arriba, los misionales están en el centro y los de apoyo están abajo? También lo pueden hacer, ¿sí? También lo pueden hacer así. Digamos que lo importante es que esta información esté dentro de este formato, ¿sí? Preguntas, muchachos, inquietudes, antes de desconectarnos. Profe, es que la Este grupo. grabación, desde la grabación de la semana pasada, a mi correo no me llegó. Yo la busqué en la carpeta del Drive, pero tampoco la vi. Y esta grabación, Ah, no. Voy a mirármela porque no sé, no recuerdo si la subí o no la subí. Voy a mirar bueno, y si no, la subo al Drive para que la tengas presente. La voy bueno, a profe, subir al gracias. Drive y por aquí ya anoto para que no se me olvide ahora hacer eso. Falta la grabación de hace 8 días. ¿Algo más, muchachos? ¿Está claro? Sí. Y ¿Cuántos tienen que ser los miembros del grupo? Y, Ah, sí. y para cuándo hay plazo máximo para Bueno, sí, entrar. Ricardo. Los grupos, yo no sé si los seguimos manejando con los grupos que, por ejemplo, hicimos lo de la actividad de ética, que sean esos mismos grupos, ¿cierto? Digamos que ya esos grupos pues están trabajando en otras actividades, entonces pues digamos podemos manejar los mismos grupos. Y en cuanto a la entrega de la actividad, yo les voy a pedir que arranquemos con la actividad, generen un borrador, dentro de 8 días revisamos los borradores, miramos si hay dudas, si hay inquietudes, las resolvemos. Y en plataforma, cuando ya, digamos, abramos el enlace en plataforma, lo voy a dejar con fecha, hoy es 7, 14, por ahí 21, máximo 24 de octubre, ¿sí? Para que cuando dentro de 8 días que resolvamos todo este tema de las dudas y las inquietudes y todo este tema, pues podamos entonces subirlo a plataforma, o también les voy a generar la opción del Drive, pues para los que pues les parezca más cómodo el tema del Drive. Eh, Voy a dejarlo a esa fecha, ¿sí? Para que ustedes tengan tiempo de ir organizando esta información. ¿Listo, muchachos? ¿Algo más? Instructora, una pregunta. Es que no entendí la parte que usted dijo que había que hacer algo individual y en grupo. Tengo entendido que el grupo es el taller que estamos viendo en este momento, pero usted me dijo que los puestos había que hacerlo individual. ¿Es así o estoy equivocada? Sí, sí, Luisa, sí. Okay. O sea, en este momento, lo que te estoy pidiendo es que en los grupos que venimos, entonces vayan haciendo el diagnóstico, ¿cierto? Yo estoy segura que a partir de la información, cuando ustedes identifiquen procesos, ustedes se van a dar cuenta que la estructura organizacional o el organigrama que aparece ahí es un organigrama que hay que replantearlo, o sea que esa es una actividad más que van a hacer en grupo. Pero vamos a llegar
a un punto en donde cuando vamos a hacer la estructuración de perfiles, yo ahí sí prefiero de que el grupo me escoja un área, ¿cierto? Entonces el grupo va a compartir un área. Entonces va a decir, ah, no, yo me voy a quedar con el área de talento humano desde la estructura que ustedes van a proponer. Entonces resulta que en su estructura aparece una directora de talento humano, un asistente de talento humano, un analista de gestión humana, ¿sí? Van a haber varios cargos ahí en esa área. Entonces, lo que yo les estoy proponiendo es que el mismo grupo que trabajó el diagnóstico, el replanteamiento de la estructura, bueno, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, pues ese mismo grupo va a escoger un área, pero cada uno va a tener la oportunidad de hacer el levantamiento de perfil de uno de los cargos del área. Y ahí ya se vuelve individual, porque entonces tú tienes que responder por ese levantamiento de perfil que tienes ahí. ¿Sí? O sea, tú vas a entregar al final. Ok. Y entonces Ajá. nos basamos con esta empresa Lab, ¿no? Sí, Con esos vamos a puestos. hacer, digamos que lo práctico lo vamos a hacer en este estudio de caso de la distribuidora Lab, ¿sí? Lo vamos a hacer desde aquí. Profesor, que Vale, hizo instructora, actividades mil gracias. en sí, ¿cierto? No te escuché bien, Juan. ¿Qué? O sea, que dos actividades, esta que es del formato que es individual y el diagnóstico que es en grupo y posteriormente individual. Ajá, arrancamos Listo. desde el grupo, ¿sí o no? Arrancamos desde el grupo, porque este diagnóstico, esto que te estoy mostrando aquí, el formato de diagnóstico, lo vamos a construir en grupo, ¿sí? Pero Sí. llegará un punto en donde ya se nos vuelva, pues entre comillas, individual, porque usted al final va a presentar todo todo su propuesta de la distribuidora Lab, la van a presentar en grupo, ¿sí? Sino que cada uno va a tener la oportunidad de hacer el levantamiento de perfil para que no se vuelva de que es que entonces escojamos un cargo, un director de tal área, y entonces vamos a hacer el levantamiento de perfil de ese director entre todos. No, no, porque entonces ahí no le estoy dando la oportunidad a cada uno de hacer el ejercicio, ¿no? De sentarse, de escribir, de empezar a hacer el análisis de qué persona es que tiene que ser este director, estas características. Es por eso. Sí, Es más o menos, instructora, crear un cargo para viendo la necesidad de la empresa. exacto. O sea, vamos a arrancar. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos revisando, pues en este momento hasta ahora hemos revisado material que les he suministrado, ¿cierto? Entonces lo que les he mostrado hasta el momento es que es muy importante la planificación estratégica, o sea que tenemos que revisar esa misión y esa visión y eso que aparece ahí en la distribuidora. Vamos a arrancar haciendo este diagnóstico porque yo sé que hay unas dificultades enormes en esta empresa. Entonces yo necesito que ustedes se pongan a analizar todo eso porque a ustedes les va a servir mucho para que cuando vayan a construir su proyecto, ustedes tengan en cuenta digamos, esos aspectos que en su momento esta empresa no las tuvo presente. Eh, y lo otro es que, contame, Nicole. Tengo una duda con el Ajá, Drive. En el sí. ejercicio de la lectura, ¿me puedes aclarar bien dónde se sube? Espérame, yo me voy para el Drive. Estoy aquí. El ejercicio de la lectura. ¿Me estás hablando de la lectura de la introducción a la administración de recursos humanos? Sí, señora. Ya. Debe estar aquí en actividades y evidencias y aquí aparece actividad 2 y 3. Debe ser esta que dice 2. Aquí en la actividad 2 aparece efectivamente el mapa mental que hay que hacer de la lectura y el ejercicio de la lectura, el ejercicio que propone la lectura. Y si tú ves ahí, pues ahí están en 2 carpetas diferentes, ¿sí? Para que lo tengas
Entonces, para que lo tengas ahí presente, actividad guía número 2 está. Ah, dale, instructora. Y otra evidencia que son 3 preguntas, Que que son 5, ¿sí? Que es la lectura de los paradigmas, ¿sí? Eso no, está aquí en la actividad guía número 3. no es ¿Cuál? 3 preguntas. La primera creo que era sobre por qué creen que es importante la competencia de estructurar cargos y competencia. Ah, ya, esa es la primerita. Mira, lo que pasa es que esa primerita yo la generé como una actividad, o sea, generé esas preguntas, pero con el ánimo de hacer una socialización en la sesión en línea, ¿sí? O sea, no es una evidencia que tengas que pasarla en un Word y subirla, no. Ni tampoco, si ustedes ven aquí en esta carpeta, o sea, no hay actividad de la 4 ni de la 5 ni de la 6 ni de la 7. O sea, hay 4 guías más que no tienen actividad. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue revisar material, colocar al final unas preguntas, pero para socializarlas aquí con ustedes y ya. O sea que eso no lo vamos a manejar así como actividad. Solamente fueron para socializar en las sesiones en línea nomás. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Profe, lo que pasa es que yo estoy en el Drive, pero en donde dice actividad número 8 no me aparece nada. Porque resulta que si tú te devuelves, el material está acá. O sea, yo genero la carpeta, pero no le coloco nada porque ustedes saben que lo que les está mostrando en la guía número 8 al final les está diciendo que hay un formato de diagnóstico, entonces el material de apoyo, si tú te Ah, vas al material de apoyo, aquí en el material guía 8 aparece el estudio de caso, el formato diagnóstico y aparece una información de la empresa. Entonces, escoger ese formato de diagnóstico y empezar a trabajarlo. ¿Mm? ya. Y acá, donde dice actividad número 8, entonces lo que hacen es subir lo que, el formato ya creado, pues ya construido. Ah, sí. Ah, bueno, profe, sino que me confundí. Sí, igual como les digo, la idea es que a partir de ahora, a partir de este momento, las actividades del estudio de caso los vamos a trabajar en plataforma también. O sea, voy a generar enlaces desde allá también para que nos evitemos de pronto el asunto de que de pronto se nos pierda algo de la información. Ustedes ya saben que en plataforma está. ¿Listo? Bueno, Sí, muchachos, entonces les agradezco mucho el haber estado aquí atentos y presentes. Si Dios quiere, nos vemos en la tarde. Ojalá tratemos de conectarnos en este mismo enlace a las 2:30 de la tarde. ¿Listo? A las 2:30 nos vemos para ética, para ver ética. Espere, profe, ¿Listo? ¿qué? Bueno, a las 2:30 nos vemos y tratemos de conectarnos en este mismo enlace. Ay, 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 ¿cómo es que las 2:30, profe? 2:30, dos. 2:30, Cristian Camilo, 2:30. 2:30, no, 2:30 profe. estamos almorzando, no, a esa hora no. ¿Cómo se le ocurre, Cristian? Ah, no, pues yo no sé, yo ya así, a mí 2:30, yo le digo, ah, 2:30. 2:30 nos vemos. hágale las 2:30. Bueno, muchachos, entonces, Profe, Dios ¿le puede decir para cuando la termine tarde. la clase? Sí. Contame, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Kevin? ¿Quién me habló?